Durante los siglos XII y XIII prevaleció la escritura, y de modo especial la escritura en vulgar. Esto permitió que las grandes obras de compilación científica se divulgasen en las diversas lenguas románicas. Sobre estos códices científicos e historiados, sobre la visión que nos ofrecen de un complejo mundo delirante de mediación y astromagia, hablaremos a continuación. El mundo, según decía San Isidoro, está integrado por el cielo y la tierra y los mares, y cuanto en él hay creado. Y se llama mundo porque está en continuo movimiento. Los griegos, por su parte, lo llamaron cosmos, haciendo derivar este nombre de su belleza. La belleza del mundo consistía en particular en el orden magnífico de sus diversos elementos y en la hermosura de sus estrellas. A este orden concurría no solo la presencia estática de los elementos, sino la sinergia de todos ellos entre sí y su influencia entre los hombres. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era algo caótico y vacío y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios se había revelado como un sabio arquitecto que supo proporcionar según medida y peso todos los planetas. De este modo lo representa la bella Biblia de San Luis, que está en la Catedral Primada de Toledo. La Tierra, al ser más pesada, ocupaba el centro y estaba rodeada por una serie de globos huecos y transparentes, uno dentro del otro. Estas esferas se denominaban cielos, así lo representa el Apocalipsis figurado del duque de Calabria. Después de esto, había 4 ángeles que sujetaban a los 4 vientos de la tierra, a quienes se había dado orden de causar daño y terror. Luego, había otro ángel que subía del occidente y que tenía el sello de Dios vivo, y gritaba a los otros ángeles: «No causéis daños ni a la tierra, ni a los árboles, ni a las aguas». Esta advertencia nos hace presente el cuidado de Dios por mantener el mundo en perfecto equilibrio. Dante, al comenzar la descripción del paraíso, donde se iba a encontrar con Beatriz, dice: Surge ai mortali per diverse voci la lucerna del mondo, ma d'aquella che 4 cerchi giugne con 3 croci, con miglior corso e con migliori stella, ecce congiunta, e la mondana cera più a suo modo tempera e suggela.
Según él, el Sol, como lámpara del mundo, configura como si de cera se tratase la propia Tierra. El Sol, símbolo de Dios, ocupa el centro de los planetas, y estos a su vez dependen de él. La Luna, planeta más cercano, ejercía una influencia singular en la Tierra, a cuyo derredor giraba el Sol. Todo, sin embargo, necesita del primer impulso que emanaba del primer móvil que dependía solo de la voluntad divina. El esquema que traza Dante en su ascendente camino hacia Dios está basado en el sistema dolomaico. En el octavo círculo se encuentra lo que Alfonso X llama ochava esfera. En ella se encontraba el estellatum o el zodíaco. La ciencia que trata de los astros o astrología logra un gran impulso en estos siglos, pero no era propia de la Edad Media. Ella la había recogido de la Antigüedad y la transmitió al Renacimiento. El libro de Alexandre adelanta su conocimiento a Egipto. Esta atribución a los egipcios la podemos apreciar en el traje exótico que se le endosa a sus sabios. Veamos un astrólogo que aparece en las cántigas. La ciencia de la astrología, que llevaba a conclusiones cuasi científicas observando el curso natural de los planetas y de las otras estrellas, formaba parte del cuadribio, y quienes llegaban a su pleno conocimiento eran considerados maestros. Uno de los libros más extensos, casi exhaustivo de este saber, lo tenemos en la biblioteca de la Universidad Complutense. Se llama El Libro del Saber de Astrología. Una de sus páginas, desgraciadamente amputada, es esta. Gracias a los libros del saber se construyeron artilugios como astrolabios, que servían para observar el movimiento de los astros y conocer la conjunción de planetas y estrellas y servirse del magnetismo que de ellos desprendía. Según las instrucciones de esta página, se construyó este astrolabio que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. También los medievales estudiaron la física. De esta interesó la descripción que hiciera en su tiempo Aristóteles. Este describió hasta 700 piedras, pero el texto no llegó íntegro a la corte de Alfonso. Aquí se conocía una versión en caldeo cuya traducción al árabe se la debemos a Aboleis. En el escritorio alfonsí la tradujeron al castellano entre el judío Judá Mosca y el clérigo Garci Pérez. La Iglesia no se oponía a las creencias de la astrología, sino a su determinismo. No niega la influencia de los astros en los cuerpos físicos, pero no necesariamente a nuestra razón y a nuestra voluntad. Se oponía, sí, a la práctica lucrativa y a la tendencia políticamente indeseable de la planetolatría. Por eso, fueron vistos con suspicacia magos y estrelleros. De ahí que se diera una paradoja entre el respeto y la persecución implacable. Cualquier fenómeno extraño podía dar pie a calificar al individuo como mago. Así el juglar cantaba a la Virgen para que ella le diera una vela para alumbrarse esa noche. El fraile, al ver descender una de las velas sobre su viola, lo acusó de mago.
La cábala, ciencia judía de interpretación de la Biblia, tuvo una derivación supersticiosa y esta práctica tuvo un singular desarrollo en esta época. Los judíos habían adquirido fama de intérpretes del futuro y hasta de aliados del demonio. El judío del milagro de Teófilo consiguió, gracias a su influencia, que se le restaurase en su antiguo puesto del que había sido destituido. El judío, como valido del diablo, se lo presenta, mientras éste se sienta como un señor en la lujosa tienda. Uno de los magos más célebres de la saga artúrica, el mago Merlín, tiene una presencia un tanto paradójica en la Cantiga 108. Disputaba con argumentos cristianos con un alfaquí judío acerca de la concepción virginal de María. Y porque el judío rechazaba de pleno el misterio, pidió a Dios que el hijo que esperaba le viniera con la cabeza hacia atrás. El hombre medieval estimaba que existía un plano etéreo intermedio que era en el que seres extraterrestres, divinos y diabólicos pululaban. Desde allí acudían para intervenir de un modo u otro en las decisiones de los hombres. Este plano era a veces manipulado por quienes se lucraban del deseo que tenían los hombres de conocer su futuro o de influir en otros. En esto estaban especializados magos, sorteros, estrelleros y cuantos se beneficiaban de la credulidad de las gentes. En ocasiones, los conjuros o invocaciones diabólicas los usaban los propios magos en su beneficio. Así lo hizo el clérigo nigromante, que quiso obtener los beneficios de una dama joven y bien parecida. Muchas de estas influencias, procedentes de planetas o astros, el miniaturista las interpreta mediante efectos luminosos que dibuja como rayos o llamas centelleantes que llegan al ámbito humano y favorecen o evitan actos contrarios a la moral. En esta imagen de la Cantiga, la consumación del matrimonio se ve interrumpida por un rayo procedente del cielo. Los efectos mágicos se producen mediante vuelos enigmáticos, como el de aquella mujer que reta a María diciendo que iría a su santuario si le permitiese viajar sentada como estaba. A veces, el hombre se veía atacado por monstruos que vomitaban ese mismo fuego que producía parálisis en los agredidos, como en el caso de este hombre de Valencia, que es abordado por un monstruo en el camino. Se enfrenta al animal como un guerrero legendario y lo taja por la mitad sin poder evitar que le salpique su baba mortífera. Las hierbas curativas, vendidas en ocasiones en las antiguas oficinas de farmacia, como la que vemos en la Cantiga, muchas veces eran ofrecidas por la propia Virgen, como en el caso de la emperatriz, abandonada por sus verdugos, o a la otra Blancanieves en una isla desierta. Todo cuanto antecede estaba humanamente justificado por la precariedad en la que vivía el hombre medieval. Esto hacía que buscase la ayuda allí donde creía que la podía encontrar, principalmente en Dios, o como en el caso de las reliquias, en los santos. De ellos quedaban numerosos vestigios, sus huesos, sus vestidos o cualquier objeto que hubiera tenido relación con ellos. Con estas reliquias, el hombre buscaba la salud del cuerpo, pero también buscaba remedio a las catástrofes que sufría. Así, este hombre que ve arruinada su viña por las tormentas, acude a ocultar una reliquia entre las vides para obtener una buena cosecha aquel año.
A veces bastaba pasar la tela o tejido de una camisa por la reliquia para obtener la incolumidad en la batalla. Fue célebre la reliquia de la Catedral de Chartres, los restos de una camisa de la Virgen María. Las telas pasadas por esta reliquia tenían la virtud de proteger a los que las vestían. Con el desarrollo de la doctrina de la presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía, muchos fieles entendieron que en las especies eucarísticas se encontraba un Cristo de pequeñas dimensiones. Esto hizo que considerasen que el auxilio lo tenían más cerca. Así encontramos cantigas, como la 208, en la que el apicultor entendía que ocultando una hostia entre las colmenas, las abejas darían más miel. Este uso sacrílego que se ejercía era empleado en ocasiones para obtener el favor de los amantes. Así lo hace esta dama que tras comulgar oculta en un paño la hostia para así conseguir que su amante vuelva a ella. El amor, la relación amorosa. Para conseguirla, no solo se acudía a los encantos personales, sino que se recurre a un oficio tan antiguo como moderno: la intercesión de la madre, la tía, la vieja. Desde la invocación de las jarchas hasta la celestina, la literatura está llena de estas sabedoras de artes. La vieja solía ser conocedora de magia, conjuros, empleo de objetos mágicos. En la cantiga vemos cómo convencen a la amiga para que cometa un sacrilegio, pero la vieja confía principalmente en su retórica, en su discurso, en su modo de presentar al candidato, aunque no hay mejor cosa que un regalo. Así lo aconseja la tercera de la cantiga 64, unos buenos zapatos de Córdoba. Personajes como estos dieron origen a la vieja Celestina, en la tragicomedia de Calisto y Melibea de Fernando de Rojas. En la Edad Media la práctica diaria convirtió estas ideas que hemos narrado en convencimientos que ayudaban en la vida personal y de relación. La precariedad en que el hombre medieval se mueve lo obliga a buscar ayudas fiadoras entre las dos formas de energía, la cósmica y la emanada por la misma divinidad. Seres intermediarios como magos, cabalistas, astrólogos y santos pululan en servicio de unos y de otros. Con todo, el hombre medieval vivía un mundo culturalmente rico y especialmente permeable para dejarse impregnar de las muchas energías que sin duda existieron y aún existen. In the 12th and 13th centuries, the written word prevailed, and above all, that written in Romance languages. This made it possible for the great works of scientific compilation to be popularized in the various Romance languages. Of these scientific and historical codices, and the vision they offer us of a complex and frenzied world of mediation and magic and astrology, we will talk about later.